¿Qué harías si, en un momento de extremo dolor y confusión, conocieras a alguien que ya dejó este mundo? Esto lo vivió Pablo García después de un grave accidente automovilístico, cuando se encontró en un lugar inesperado y tuvo una conversación transformadora con su abuela fallecida. ¿Cómo este encuentro cambió tu vida para siempre? ¿Y qué lecciones trajo al mundo de los vivos? Soy Antonio Fernández y bienvenidos a mi canal Relatos ECM, experiencias cercanas a la muerte. Pablo García siempre ha sido un hombre de hábitos sencillos y de vida tranquila. Residente en Valencia, España, llevó una vida reglamentada a los 42 años. Casado con Sofía y padre de 2 hijos, Alejandro y Lucía, Pablo trabajaba como ingeniero civil en una reconocida empresa constructora. Su vida diaria estuvo llena de compromisos profesionales y familiares, pero siempre encontró tiempo para el ocio con su familia. Desde pequeño, Pablo tuvo un vínculo muy fuerte con su abuela, doña Carmen. Ella lo crió después de la temprana muerte de sus padres y su influencia fue fundamental para moldear su carácter. Doña Carmen era conocida por su sabiduría y actitud acogedora. Ella era la persona a la que Pablo recurría en momentos de duda y angustia. Cuando ella falleció, 5 años antes, Pablo sintió un enorme vacío en su vida, pero siguió adelante, recordando siempre sus enseñanzas. La mañana del accidente, Pablo estaba más apurado que de costumbre. Tenía una reunión importante en el trabajo y necesitaba salir temprano de casa. Sofía notó que estaba inquieto y le propuso tomar un café antes de irse, pero Pablo se negó, preocupado por la hora. No sabía que ese sería un día que cambiaría su vida para siempre. De camino al trabajo conducía como siempre, prestando atención a la carretera y escuchando música para relajarse. Todo parecía normal hasta que, de repente, un coche se pasó un semáforo en rojo en un cruce frente a él. El impacto fue inmediato y devastador, y Pablo perdió el control del vehículo. En cuestión de segundos, su coche salió despedido de la carretera y chocó violentamente contra un poste de luz. Todo sucedió demasiado rápido para que él pudiera reaccionar. Pablo sintió un dolor intenso que lo recorrió de pies a cabeza, seguido de una sensación de frío que se apoderó de su cuerpo. Cuando su visión se oscureció, se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. La realidad a su alrededor comenzó a desvanecerse y sintió como si estuviera flotando, como si estuviera dejando atrás su cuerpo. Las imágenes del accidente se hicieron más lejanas, y una suave luz empezó a aparecer frente a él. De repente ya no estaba en el coche. Todo a tu alrededor cambió. Se encontró en un vasto campo, rodeado de vegetación que se mecía suavemente con el viento. Había una paz indescriptible en ese lugar, una sensación de tranquilidad que nunca antes había experimentado. Confundido y desorientado, Pablo intentó entender dónde estaba y cómo había llegado hasta allí. Sabía que algo mucho más allá de lo comprensible estaba sucediendo. Mientras caminaba por el campo, una figura familiar comenzó a formarse en la distancia. Era una mujer mayor, con una sonrisa de bienvenida en su rostro. Pablo sintió que su corazón se aceleraba, pues inmediatamente reconoció a esa persona. Era su abuela, doña Carmen, a quien había perdido años antes. Ella estaba allí, esperándolo, y todo lo que él pudo hacer fue acercarse con incredulidad. En el momento del impacto, Pablo sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Todo a su alrededor parecía moverse en cámara lenta, mientras el sonido del metal doblándose y el vidrio rompiéndose llenaba el aire. Vio el mundo girar a su alrededor, las luces parpadeando y distorsionándose, hasta que todo se oscureció. El dolor físico, aunque intenso, empezó a mezclarse con una sensación de desapego, como si se alejara de su propio cuerpo. La oscuridad que envolvía a Pablo no era fría ni aterradora, sino más bien extrañamente reconfortante. Sintió una ligereza que nunca antes había sentido, como si lo llevara una suave corriente de aire. El dolor desapareció por completo, dando paso a una sensación de profunda paz. Aún sin entender lo que estaba pasando, se dio cuenta de que algo trascendental estaba sucediendo. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró en un lugar completamente diferente. No había más señales del accidente, ni del coche, ni siquiera de la carretera. Pablo estaba en un campo abierto, con una exuberante vegetación verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La luz que iluminaba el lugar era suave, dorada, como el resplandor del sol al amanecer. Todo parecía etéreo, como si estuviera en otro plano de existencia. Confundido, Pablo empezó a caminar por el campo. Sus pasos eran ligeros, como si no tocara el suelo.
El aire era fresco y fragante, trayendo una sensación de serenidad. Miró a su alrededor en busca de alguna señal de dónde estaba, pero todo parecía desconocido y al mismo tiempo familiar. Era como si estuviera en un sueño, pero al mismo tiempo se sentía increíblemente real. Fue entonces cuando vio una figura a lo lejos. Había una mujer sentada en un banco de madera debajo de un gran árbol. Parecía tranquila, casi esperando a alguien. Pablo sintió una oleada de emoción apoderarse de su pecho. A medida que se acercaba, la figura se hacía más clara y pronto reconoció quién era. Era su abuela, doña Carmen, la mujer que lo había criado y a quien amaba profundamente. El shock fue inmenso. Se detuvo por un momento, sin poder creer lo que estaba viendo. ¿Cómo podría ser posible? Su abuela había fallecido hacía 5 años y ahora estaba allí, frente a él, sonriendo como siempre. El corazón de Pablo latía con fuerza y una mezcla de alegría, confusión y añoranza lo invadió. Finalmente reunió coraje y se acercó a ella, aún sin saber si era real o solo una ilusión. Abuela, la palabra salió de sus labios casi como un susurro. Doña Carmen levantó la vista y sonrió aún más, una sonrisa llena de amor y calidez. Sí, mi querido Pablo, soy yo, respondió ella, con su habitual voz dulce y reconfortante. Le hizo un gesto para que se sentara a su lado, en el banco bajo el árbol, y Pablo, aún asombrado, obedeció. Todo lo que quería era entender lo que estaba pasando. Mientras Pablo se sentaba al lado de su abuela, sintió una mezcla de emociones que apenas podía controlar. Había tantas cosas que quería preguntar, tantas dudas y miedos que de repente le parecieron insignificantes ante este reencuentro. Doña Carmen, en cambio, parecía tranquila, como si supiera exactamente lo que estaba pasando y estuviera allí para guiarlo. Su presencia era a la vez reconfortante y misteriosa. «Abuela, ¿dónde estamos?», preguntó Pablo, mirando nuevamente el campo que se extendía frente a él. Doña Carmen mantuvo su sonrisa serena y respondió con la misma tranquilidad que siempre la había caracterizado: «Estamos en un lugar entre lo que sabes y lo que aún no entiendes. Un lugar donde las almas pueden encontrarse, aunque solo sea por un breve momento». Pablo no supo cómo reaccionar ante esas palabras. Quería creer que estaba soñando, que todo era solo una alucinación provocada por el accidente, pero todo parecía tan real. Podía sentir la suave brisa en su rostro, el olor a hierba fresca y el calor de la mano de su abuela cuando la colocó sobre la suya. «¿Es esto real?», preguntó, todavía tratando de procesar todo. Doña Carmen asintió levemente, sus ojos brillaban con una sabiduría que parecía trascender el tiempo. «Sí, Pablo, es real. Pero es un tipo de realidad diferente a la que conoces. Aquí las cosas no funcionan como en el mundo físico. Estás en un estado entre la vida y la muerte, donde los límites entre los dos mundos se vuelven borrosos. Es un momento de transición y estoy aquí para ayudarlos a comprenderlo». Pablo respiró hondo, tratando de absorber esa información. Sabía que había algo especial en ese momento, algo que nunca podría explicar del todo. Pero, sobre todo, sintió una paz inmensa, como si todas sus preocupaciones hubieran quedado atrás. Se dio cuenta de que estaba en un lugar donde no había miedo, dolor o tristeza, solo un profundo sentido de aceptación y amor. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó, mirando a su abuela en busca de respuestas. Doña Carmen lo miró a los ojos y respondió con una serenidad que solo ella podía tener. «Porque necesitas orientación, Pablo. Hay cosas en tu vida que están desequilibradas y necesitabas un momento para reflexionar y comprender lo que realmente importa. Este es un regalo, una oportunidad para reevaluar tus elecciones y redescubrir lo que es importante para ti». Sus palabras tocaron el corazón de Pablo. Sabía que su vida estaba llena de responsabilidades y estrés, pero nunca se había detenido a pensar en cómo le estaba afectando. Ahora, de pie frente a su abuela, sentía como si todo el peso que llevaba comenzaba a disiparse. Sintió la necesidad de llorar, pero también una fuerza renovada creciendo dentro de él. Era como si, en ese momento, estuviera siendo curado de algo que ni siquiera sabía que estaba enfermo. Pablo permaneció en silencio por unos momentos, absorbiendo las palabras de su abuela. Sabía que había algo muy especial en ese encuentro, algo que necesitaba apreciar. Doña Carmen, por su parte, parecía estar en completa armonía con el entorno que la rodeaba. Ella continuó sonriendo, como si ya supiera todo lo que él pensaba y sentía. Finalmente,
Pablo rompió el silencio y preguntó qué era lo que más le preocupaba. Abuela, tengo mucho miedo de perder el control, de fallarle a mi familia, de no poder ocuparme de todo. ¿Cómo puedo lidiar con esto?, preguntó, con la voz un poco temblorosa. Doña Carmen lo miró con ternura y respondió, querido mío, el miedo es parte natural de la vida. Todos lo hemos sentido alguna vez. Pero lo que debes recordar es que no estás solo. Tienes gente que te quiere y que está a tu lado, dispuesta a ayudarte. Pablo sintió un alivio inmediato al escuchar esas palabras. Sabía que su abuela siempre había tenido una sabiduría única y ahora, más que nunca, entendía cuán ciertas eran esas palabras. Sé que tengo a Sofía y a los niños, pero a veces me siento muy abrumada. Es difícil equilibrarlo todo, admitió, expresando finalmente lo que había estado ocultando durante tanto tiempo. Doña Carmen le apretó suavemente la mano. La vida está llena de desafíos, Pablo, pero no tienes que afrontarlos solo. Recuerda que el amor y la comprensión son las mayores fortalezas que puedes tener. No olvides pedir ayuda cuando la necesites y confiar en las personas que te rodean. A veces la mayor fortaleza proviene de reconocer nuestras debilidades y buscar el apoyo de los demás. Esas palabras conmovieron profundamente a Pablo. Siempre se había esforzado por ser fuerte, por no mostrar sus debilidades, pero ahora comprendió que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino de sabiduría. Gracias, abuela. Realmente necesitaba escuchar eso, dijo, sintiéndose más ligero y más preparado para enfrentar los desafíos que le esperaban. Sabía que esa conversación estaba cambiando algo dentro de él. Siguieron hablando un rato más, hablando de la vida, la familia y los recuerdos que compartían. Doña Carmen le contó historias de su juventud que él nunca había escuchado antes, y cada una de sus palabras parecía llena de significado y lecciones. Pablo sintió que estaba recibiendo un último regalo de su abuela, algo que llevaría consigo para siempre. Finalmente, Doña Carmen lo miró con una mirada que mezclaba amor y sabiduría. Recuerda, Pablo, la vida es un regalo y cada día es una nueva oportunidad para marcar la diferencia. No dejes que el miedo y las preocupaciones nublen la belleza de lo que tienes. Viva con gratitud y amor, y todo lo demás encajará en su lugar. Mientras Pablo escuchaba las palabras de su abuela, empezó a darse cuenta de que el tiempo que pasaban juntos era limitado. No quería que ese momento terminara, pero algo dentro de él le decía que pronto tendría que irse. La paz que sentía se mezclaba con una ligera tristeza, la conciencia de que este encuentro era al mismo tiempo un regalo y una despedida. Miró a Doña Carmen, tratando de entender lo que se avecinaba. Abuela, quiero quedarme aquí contigo. Este lugar es tan pacífico, tan lleno de paz. No quiero volver al mundo con todos sus problemas y dolor, dijo, con la voz llena de emoción. Doña Carmen sonrió comprensivamente y meneó la cabeza. Lo sé, querida, pero aún no es tu momento. Tienes mucho por qué vivir, mucho que aprender. Y recuerda, no estás solo. Siempre estaré contigo, en tu corazón. Pablo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La idea de dejar este lugar y a su abuela era dolorosa, pero sabía que ella tenía razón. Aún quedaba mucho por hacer, mucho por lo que luchar y por lo que vivir. Te extraño mucho, abuela. Todos los días pienso en ti y en las cosas que me enseñaste. Y siempre me pregunto si estoy haciendo lo correcto, confesó, dejando finalmente caer las lágrimas. Doña Carmen se secó las lágrimas con ternura. Estás haciendo lo mejor que puedes, Pablo, y ya es suficiente. La vida no se trata de ser perfecto, sino de ser fiel a cómo te sientes y a las personas que amas. Confía en ti mismo y confía en el amor que tienes por tu familia. Esto guiará tus pasos, incluso en los momentos más difíciles. Pablo asintió, sintiendo una nueva determinación surgir dentro de él. Sabía que necesitaba regresar, que su familia lo necesitaba y que había mucho más por qué vivir. Te voy a extrañar, abuela, dijo, abrazándola con fuerza. Doña Carmen le devolvió el abrazo, su presencia llena de amor y calidez. Y yo también te extrañaré, pero te recordaré todos los días. Y cuando llegue el momento, nos volveremos a encontrar. Su abrazo fue el momento de la despedida, y Pablo sintió una mezcla de tristeza y agradecimiento. Sabía que estaba recibiendo un regalo invaluable, una segunda oportunidad de vivir su vida con más sabiduría y amor.
cuando el campo a su alrededor comenzó a desvanecerse, cerró los ojos, dejando que la paz de ese momento lo envolviera por completo. De repente, sintió como si lo tiraran hacia atrás, como si una fuerza invisible lo llevara a otro lugar. La sensación de flotar desapareció y empezó a sentir su cuerpo nuevamente, regresando el dolor y el malestar. Pero esta vez estaba preparado. Sabía que tenía algo por lo que vivir, algo por lo que valía la pena luchar. Pablo abrió lentamente los ojos, sintiendo que el peso del mundo físico regresaba lentamente. La luz del campo había desaparecido y fue reemplazada por el brillo frío y artificial de las luces fluorescentes del hospital. Parpadeó un par de veces, tratando de acostumbrarse al abrupto cambio de escenario. Sus sentidos estaban confusos, pero pronto se dio cuenta de que estaba acostado en una cama, con máquinas a su alrededor monitoreando sus signos vitales. Intentó moverse, pero sentía el cuerpo pesado y dolorido. Le dolía la cabeza y se sentía incómodo en el pecho, pero algo dentro de él era diferente. Había una serenidad que no había sentido antes, como si la conversación con su abuela todavía resonara en su mente, brindándole consuelo y fuerza. Había regresado, pero no era el mismo hombre que se había ido a trabajar esa mañana. Un suave sonido de pasos resonó por la habitación y Pablo giró la cabeza con dificultad. Vio entrar a Sofía, con el rostro marcado por la preocupación y el alivio al verlo despierto. «Pablo, gracias a Dios estás despierto», exclamó, corriendo hacia la cama y tomándole la mano. Pablo intentó sonreír, pero era demasiado débil. Aún así, le apretó la mano, sintiendo la calidez y el amor que surgían de ese toque. «Estoy aquí, Sofía». «Estoy aquí», murmuró, con voz ronca y débil pero llena de emoción. Vio las lágrimas en sus ojos y sintió que su corazón se hundía, pero esta vez, no fue por miedo o preocupación, sino por gratitud. Estaba vivo, estaba con ella y eso era todo lo que importaba en ese momento. Sofía se sentó a su lado, sin soltarle la mano, y le pasó la otra por el rostro, acariciándolo con ternura. «Tuviste un terrible accidente, Pablo». Pensé, su voz se apagó y comenzó a llorar. Pablo le apretó la mano con más fuerza, tratando de consolarla. «Lo sé, Sofía. Lo sé. Pero ya estoy aquí. Estoy vivo y eso es lo que importa», dijo, sintiendo que las palabras le salían con una convicción que no sabía que tenía. Sabía que había mucho de qué hablar, mucho que procesar, pero en ese momento, lo único que quería era estar ahí, con ella. El médico entró poco después, interrumpiendo el momento con preguntas sobre cómo se sentía y explicaciones sobre sus heridas. Pablo escuchó con atención, pero su mente estaba en otra parte. Pensó en su abuela, en todo lo que ella había dicho y en cómo necesitaba hacer cambios en su vida. Cuando el médico terminó de hablar y se fue, Pablo miró a Sofía con una mirada seria, pero llena de amor. «Tuve una experiencia, Sofía. Algo que cambió todo para mí. No sé cómo explicarlo, pero vi a la abuela y ella me dijo cosas que necesitaba escuchar. Sé que suena loco, pero siento que ahora entiendo lo que tengo que hacer», dijo, con la voz aún débil pero llena de convicción. Sofía lo miró sorprendida y confundida, pero vio la sinceridad en sus ojos y supo que algo profundo había sucedido. En los días posteriores al accidente, Pablo tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre lo sucedido. Pasó un tiempo en el hospital recuperándose de sus heridas, pero su mente estaba ocupada con la experiencia que había vivido. Sabía que este no era un sueño cualquiera, sino algo mucho más profundo. La conversación con su abuela había tocado algo dentro de él, despertando en él una nueva perspectiva de la vida. Mientras yacía en la cama del hospital, Pablo comenzó a pensar en todas las decisiones que había tomado hasta ese momento. Se dio cuenta de cómo estaba permitiendo que el estrés del trabajo y las responsabilidades diarias minaran su energía y alegría en la vida. Siempre se esforzaba por ser el mejor marido y padre, pero se olvidaba de cuidarse a sí mismo en el proceso. La experiencia con su abuela le hizo darse cuenta de que necesitaba encontrar un equilibrio. Pablo también reflexionó sobre el miedo que siempre lo había acompañado. Miedo a fracasar, miedo a decepcionar a los demás, miedo a no ser suficiente. Sabía que estos miedos estaban afectando su salud física y mental, y que necesitaba afrontarlos de otra manera. Las palabras de su abuela resonaron en su mente: «Recuerda, el amor y la comprensión son las mayores fortalezas que puedes tener». Sabía que era hora de empezar a vivir esas palabras. Durante las largas horas de reflexión,
Pablo también pensó en lo frágil y preciosa que es la vida. El accidente le hizo darse cuenta de lo rápido que todo puede cambiar y de lo importante que es valorar cada momento. Se prometió a sí mismo que ya no permitiría que el miedo y las preocupaciones eclipsaran la belleza de la vida. Decidió que se concentraría en vivir con más gratitud, más amor y más presencia en el momento. Sofía estuvo a su lado todo el tiempo y los dos tuvieron varias conversaciones profundas sobre lo sucedido. Pablo compartió con ella todo lo que recordaba de la experiencia, desde el accidente hasta el encuentro con su abuela. Sofía escuchó atentamente, aunque le costó entenderlo del todo, vio el cambio en Pablo. Él estaba más tranquilo, más concentrado en lo que realmente importaba, y eso le hizo creer que algo especial realmente había sucedido. Pablo también decidió que cuando estuviera completamente recuperado haría algunos cambios en su vida. Quería pasar más tiempo con su familia, estar más presente en la vida de sus hijos y encontrar formas de reducir el estrés en el trabajo. Sabía que estos cambios no serían fáciles, pero estaba decidido a estar a la altura de las lecciones que su abuela le había enseñado durante esa extraordinaria experiencia. Cada día que pasaba, Pablo se sentía más fuerte, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Sintió que se le había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Y estaba decidido a no desperdiciar esta oportunidad. Sabía que la vida era corta y quería asegurarse de vivir la mejor vida posible, para él y las personas que amaba. Después de ser dado de alta del hospital, Pablo regresó a casa con una nueva perspectiva. Estaba decidido a hacer cambios en su vida que reflejaran las lecciones que había aprendido durante su experiencia cercana a la muerte. Sabía que requeriría esfuerzo y compromiso, pero estaba preparado para afrontar el desafío. El primer cambio que hizo fue empezar a dedicar más tiempo a su familia. Sabía que el trabajo era importante, pero ya no quería permitir que eso lo alejara de las personas que amaba. Pablo comenzó a participar más activamente en la vida de sus hijos, Alejandro y Lucía. Comenzó a llevarlos a la escuela todos los días y se propuso estar presente en las actividades escolares y en los momentos importantes de sus vidas. También empezó a dedicarle más tiempo a Sofía, planificando salidas juntos y asegurándose de que pasaran tiempo de calidad como pareja. Estos cambios comenzaron a fortalecer los lazos familiares y traer más alegría al hogar. En el trabajo, Pablo también hizo ajustes. Habló con su jefe y le explicó que necesitaba una carga de trabajo más equilibrada. Para su sorpresa, su jefe fue comprensivo y lo apoyó para encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Con esto, Pablo pudo reducir su estrés y dedicarse más tiempo a él y a su familia. También comenzó a delegar más tareas y a confiar más en su equipo, lo que resultó en un ambiente de trabajo más colaborativo y menos abrumado. Pablo también recurrió a la espiritualidad, algo que no había explorado profundamente antes. Comenzó a meditar y a practicar la gratitud a diario, buscando una conexión más profunda con algo más grande que él mismo. Sabía que su experiencia con su abuela no era algo que pudiera explicarse fácilmente, pero sentía que había una dimensión espiritual en su vida que quería explorar más a fondo. Estas prácticas le ayudaron a mantener la calma y la claridad, incluso en tiempos difíciles. Con el tiempo, los cambios que hizo Pablo comenzaron a tener un impacto positivo no solo en su vida, sino también en quienes lo rodeaban. Sofía notó que él estaba más presente y más cariñoso, y esto fortaleció su relación. Sus hijos también sintieron la diferencia y la familia en su conjunto se volvió más unida. En el trabajo, el nuevo enfoque de Pablo fue bien recibido y se convirtió en un líder más empático y eficaz. Además, Pablo comenzó a compartir su experiencia con otros. Sabía que había aprendido algo valioso y quería ayudar a otros a encontrar la paz y el equilibrio que había descubierto. Comenzó a asistir a grupos de apoyo y a dar charlas sobre cómo afrontar el estrés y el miedo, poniendo como ejemplo su propia experiencia. Su historia inspiró a muchas personas y se sintió agradecido de poder marcar una diferencia en la vida de los demás. Aunque la vida nunca estaría completamente libre de desafíos, Pablo ahora sentía que tenía las herramientas necesarias para afrontarlos con valentía y serenidad. Sabía que no estaba solo, que su abuela siempre estaba con él en espíritu, guiando sus pasos. Y con esa certeza, continuó viviendo su vida con el corazón lleno de gratitud, amor y propósito. Con el paso del tiempo, Pablo siguió reflexionando sobre la experiencia vivida y el impacto que tuvo en su visión de la vida y la muerte. Antes del accidente, tenía un miedo profundo a la muerte, una ansiedad constante por lo que podría pasar cuando llegara su momento.
Pero ahora, después de su encuentro con su abuela, sintió una paz ante la muerte que nunca antes había experimentado. Sabía que la muerte no era algo que debiera temer, sino más bien una parte natural del viaje de la vida. Pablo empezó a ver la muerte como una transición, un regreso a casa, donde encontraría a sus seres queridos. No tenía prisa por llegar allí, pues sabía que todavía le quedaba mucho por vivir y hacer, pero la idea de la muerte ya no le aterraba. En cambio, lo vio como una continuación, una nueva fase que estaría tan llena de amor y significado como la vida. Este cambio de perspectiva le ayudó a vivir con menos miedo y más coraje. También empezó a valorar aún más el tiempo que pasaba con las personas que amaba. Cada momento se volvió precioso y se propuso estar presente, en cuerpo y alma, en cada situación. Sabía que la vida era corta e impredecible y no quería perder ni un segundo en cosas que no importaban. Esta actitud le permitió cultivar relaciones más profundas y significativas con su familia y amigos. Además, Pablo empezó a ayudar a otras personas que también tenían miedo a la muerte. Se convirtió en voluntario en un hospital local, ofreciendo apoyo a pacientes con enfermedades terminales y sus familias. Sabía que no podía cambiar el destino de estas personas, pero podía ofrecerles consuelo y una perspectiva diferente. A menudo compartía su historia, no para impresionar, sino para mostrar que no era necesario temer a la muerte, sino entenderla como parte del ciclo de la vida. Estas experiencias trajeron un nuevo sentido de propósito a la vida de Pablo. Sintió que estaba marcando una diferencia, no solo para él mismo, sino también para los demás. Cada día era una nueva oportunidad para vivir plenamente, amar sin reservas y conectar con quienes te rodean de manera profunda y significativa. Sabía que su abuela estaría orgullosa de él y eso le dio la fuerza para continuar su viaje. Pablo también se dio cuenta de que su experiencia cercana a la muerte lo había acercado a algo más grande, algo que no podía definir del todo pero que sentía profundamente. Comenzó a ver la vida con una nueva mirada, una mirada que reconocía la interconexión de todas las cosas y la importancia de vivir con compasión, amor y respeto por todos los seres. No tenía todas las respuestas, pero sentía que estaba en el camino correcto y eso era suficiente. Al mirar atrás, Pablo vio cómo el accidente, que inicialmente parecía una tragedia, se había convertido en una bendición disfrazada. Se le había dado una nueva oportunidad, una nueva perspectiva, con ello, una nueva vida. Estaba agradecido por todo lo que había pasado, porque sabía que cada experiencia, por difícil que fuera, traía consigo una lección importante. Y se propuso vivir cada día como un regalo, con el corazón lleno de amor y gratitud. Con el paso de los años, Pablo continuó viviendo de las lecciones que había aprendido de su abuela durante su experiencia cercana a la muerte. Se convirtió en una figura de sabiduría e inspiración para su familia, amigos e incluso para la comunidad valenciana. Los cambios que hizo en su vida comenzaron a inspirar a otros a hacer lo mismo, creando un impacto que se extendió más allá de lo que él podría haber imaginado. Pablo también se dedicó a escribir un libro sobre su experiencia. Sintió que era importante compartir su historia con el mundo con la esperanza de que pudiera ayudar a otros a enfrentar sus miedos y vivir con más amor y propósito. El libro, titulado Una segunda oportunidad, lecciones de una experiencia cercana a la muerte, se convirtió en un éxito y tocó los corazones de muchos lectores de todo el mundo. En él, Pablo describió en detalle lo que vivió, las lecciones que aprendió y cómo transformó su vida. Su familia también se benefició enormemente de los cambios que hizo Pablo. Alejandro y Lucía crecieron viendo el ejemplo de su padre y aprendieron la importancia de vivir con gratitud y propósito. Sofía, a su vez, se sintió profundamente conectada con Pablo de una manera que nunca antes había experimentado. Su relación se fortaleció cada día, basada en un amor que trascendió dificultades y desafíos. Pablo también empezó a dedicar más tiempo a causas que eran importantes para él. Se involucró en el trabajo comunitario, ayudando a los necesitados, especialmente a niños y ancianos. Sabía que cada acto de bondad, por pequeño que fuera, tenía el poder de transformar vidas. Y así, siguió viviendo con el objetivo de difundir el amor y la compasión, como le había enseñado su abuela. Al final, Pablo se dio cuenta de que el verdadero legado que dejaría no era material, sino las lecciones de amor, sabiduría y compasión que transmitió a su familia y a todos aquellos con quienes se cruzó en su camino. Sabía que algún día se reuniría con su abuela y que ella estaría orgullosa del hombre en el que se había convertido. Y eso, más que cualquier otra cosa, le trajo una paz profunda.
Pablo vivió el resto de sus días con el corazón lleno de gratitud, sabiendo que cada día era un regalo, una oportunidad de hacer una diferencia en el mundo. Nunca olvidó su encuentro con su abuela en ese campo sereno, y llevó sus lecciones con él hasta el final de su vida. Su historia se ha convertido en fuente de inspiración para muchos, mostrando que incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay una oportunidad de crecimiento, transformación y amor. Cuando Pablo finalmente partió de este mundo muchos años después, lo hizo con una sonrisa en el rostro, sabiendo que había vivido plenamente y con un propósito. Su familia y amigos lo recordaban como un hombre de gran corazón, que derramaba amor y sabiduría donde quiera que iba. Y así, el legado de Pablo García siguió vivo, inspirando a las generaciones futuras a vivir con más amor, compasión y gratitud. El inesperado encuentro con su abuela se convirtió en un punto de inflexión en su vida y las lecciones que aprendió ese día nunca fueron olvidadas. Pablo dejó este mundo en paz, sabiendo que había cumplido su misión y que, un día, se reuniría con su amada abuela en un lugar de luz y amor eterno.